Vamos a dar continuidad al juzgamiento. Pasamos al ejemplar que participa por el grupo número 13. Placa 186. Es un ejemplar que participa por el grupo número 13. Tenemos en la pista un ejemplar del grupo número 13, animales de 39 a 41 meses de edad, placa número 186, le otorgo un primer lugar, un bonito ejemplar que presenta una jiba bien desarrollada y bien posicionada sobre la región de la cruz, con una línea dorso-lumbar fuerte y ancha, con costillas arqueadas y de una buena profundidad. Le otorgo primer lugar. Muchas gracias. Primer lugar para el grupo 13, ejemplar con la placa 186, número económico 001/9, Mr. Alemán Astro Boy, de Rancho El Alemán. Y continuamos con el grupo 14. Son 2 ejemplares que aparecen en el catálogo para el grupo 14.
Tenemos en la pista 2 ejemplares del grupo número 14, animales de 42 a 44 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 187. Es un animal de mucha expresión de masculinidad. Si ustedes observan su cabeza, una cabeza corta y ancha en relación al ejemplar del segundo lugar, que presenta una cabeza más larga y estrecha. Así también el ejemplar del primer lugar presenta una mayor musculatura, sobre todo en su brazo, en sus hombros y en su tren posterior, comparado con el ejemplar del segundo lugar. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar en él el arqueamiento de sus costillas y la profundidad que presenta. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo 14, el primer lugar corresponde a la placa 187, ejemplar 640/8, Capirote de José Manuel Hernández Guzmán. Segundo lugar, la placa 190, ejemplar 350/8, Don Walter de José Sabino Herrera Dagduc. Los dejamos en la antepista y pasamos por el ejemplar que participa por el grupo número 15, el último ejemplar en participar en los concursos regulares. Placa 191. Tenemos en la pista un ejemplar de la categoría del grupo número 15, animales de 45 a 48 meses cumplidos. El ejemplar del primer lugar es la placa 191, un bonito macho bien caracterizado, con una línea dorso-lumbar fuerte, un animal también que presenta una buena profundidad en sus costillas. Otorgamos un primer lugar. Muchas gracias. Para el grupo número 15, el primer lugar corresponde a la placa 191, ejemplar 413/8, Mr. Alemán Rocket de Rancho El Alemán. Y para obtener al campeón adulto, pasamos a los primeros lugares de los grupos 13, 14 y 15, con las placas 186, 187 y 191.
Tenemos en la pista 3 ejemplares que están compitiendo para el campeonato adulto. 3 animales de buena musculatura, de estructura, de buena pigmentación. Sin embargo, creo que hay un ejemplar que sobresale en la caracterización racial, en la masculinidad y en la musculatura, y es el ejemplar que le voy a dar al campeón adulto, que es el ejemplar con la placa número 187, que es el ejemplar que está en medio. Es un animal que cuando ustedes observan la forma de su cabeza, la salida de los cuernos, la masculinidad, la expresión que presenta en su cabeza, el cuerpo y una buena estructura con mucha masa muscular. Campeón adulto. Campeón adulto, ejemplar con la placa 187, 640/8, Capirote de José Manuel Hernández Guzmán. Y entra el segundo lugar del grupo 14 con la placa 190. Entra a la pista el ejemplar de donde salió el campeón adulto, nuevamente para tener 3 ejemplares para el campeonato reservado. Después de analizar los 3 animales, el campeonato reservado adulto va para el ejemplar con la placa número 191, que es el ejemplar que está detrás. Es un animal que cuando lo comparamos con los otros ejemplares, tiene una mayor corrección en todo su cuerpo, sobre todo es más fuerte de la línea dorso-lumbar que el ejemplar de enfrente, y que está en medio, y es más correcto en los testículos que el ejemplar que está hasta adelante, que tiene muy colgados los testículos. Así también es un animal que tiene un mejor equilibrio en musculatura en todo su cuerpo cuando comparado con el ejemplar de en medio. Muchas gracias. Campeón adulto reservado, placa 191, ejemplar 413/8, Mr. Alemán Rocket de Rancho El Alemán. Felicitamos ampliamente a los propietarios, los invitamos a pasar al área de premiación.